tal amigos? Nuevamente su amigo Daniel Abad, bienvenidos a su canal Curiosidades Bélicas Mundiales. Hoy en la primera emisión de las cápsulas informativas iniciaremos con una fase importante de nuestra historia. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Pero ¿cómo surge la Primera Guerra Mundial? Hay un hecho histórico puntual que se considera detonante de esta. Sin embargo, existían diversas y profundas causas que dieron el contexto para su inicio, como por ejemplo, el imperialismo desatado en el siglo XX por las principales potencias mundiales que impulsaban una carrera feroz por el control del territorio y mercado colonial. Diversos conflictos bélicos que antecedieron a la Gran Guerra, como la Guerra Ruso-Japonesa, la Guerra Italo-Turca, la Guerra de los Balcanes y entre otras más. Por otro lado, la existencia de muchos conflictos, dado de que algunos imperios dominaban a naciones que aspiraban a tener un gobierno propio. Las fuertes rivalidades entre algunas de las grandes potencias que arrastraban conflictos bélicos anteriores, la mayoría entre Francia y Alemania. Y por último, la existencia de pactos de alianza entre diferentes potencias, por ejemplo la Triple Entente o aliados, que se conformaba por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso principalmente. Y por otro lado, la Triple Alianza, que estaba conformada también por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y es así como llega el estallido, un 28 de julio de 1914, un mes después de que un militante nacionalista serbio cometiera el llamado atentado de Sarajevo, asesinando a Francisco Fernando de Austria, heredero al Imperio Austrohúngaro, y a su esposa. Esto generó una crisis internacional que la diplomacia no pudo resolver, iniciándose así la Primera Guerra Mundial. En la Gran Guerra convivieron viejas tácticas y estilos militares, como el uso de las trasnochadas trincheras en las que los soldados se enterraban por largos periodos, así como el empleo de avanzadas innovaciones como el gas, submarinos, tanques o aviones. Hicieron aparición las armas de largo alcance, como el tanque de guerra, desarrollado por los británicos, así como el lanzallamas. Pero uno de los primeros cambios llamativos se produce en los uniformes que los soldados empleaban, algo derivado de la aplicación de nuevas estrategias de combate, con el fin de disminuir las bajas en los campos de batalla. Al empezar el conflicto se impone con rapidez en los uniformes el color caqui, palabra inglesa que significa arena. Esto ya era utilizado por los ingleses con el fin de mimetizarse en el área de trabajo o en su entorno de la batalla, con el fin de evitar que fuera blanco fácil. Pero ¿cómo surge esa idea del ejército británico? Una de sus principales derrotas se lleva a cabo en un enfrentamiento en los años de 1880 en contra de los Boers, colonia holandesa independiente de Sudáfrica, quienes iniciaban el descubrimiento de minas de oro y diamantes, por lo que esto llamó la atención de Gran Bretaña, convirtiéndose en una de las principales causas de esta contienda. Los Boers, quienes luchaban en contra de los británicos, empleaban en sus tácticas las defensas naturales para cubrirse de la vista del enemigo. Además, un punto muy importante y que tal vez en ese entonces ellos no lo visualizaban era su vestimenta, ya que usaban su ropa de granjero hecha principalmente de piel de animal y que era de color caqui, consiguiendo con esto camuflajearse del entorno donde se llevaba a cabo la lucha y convirtiéndose en un blanco menos fácil contra los británicos, consecuentemente obteniendo gran ventaja en el terreno de combate. Por otra parte, los británicos utilizaban sus estrategias establecidas, como por ejemplo formación en línea, y en su vestimenta empleaban sus uniformes color rojo escarlata, conocido como los casacas roja con cinturón blanco, llamando mucho la atención a simple vista en los paisajes africanos, dándole a los Boers la ventaja de aniquilarlos con sus habilidades de francotirador, obtenida principalmente por sus actividades cotidianas de supervivencia, como la caza de animales para su alimentación. Y es así como los británicos habían aprendido de esa amarga experiencia la importancia del camuflaje en el uso de los uniformes, dando con ello el fin de los colores llamativos que se emplearon en el siglo XIX. Ya la guerra iniciada, el Reino Unido en 1914 envía a sus soldados con el uniforme más moderno que hay. El color caqui le da al soldado británico un camuflaje perfecto, o al menos más que otros uniformes de esta misma época. Los alemanes quedaron sorprendidos al verlos, pues parecía que estos desaparecían entre la vegetación. Considerando los británicos en gran parte de sus victorias, el buen empleo de esta vestimenta en los campos de batalla. Por lo tanto, en la Primera Guerra Mundial
Fue el primer conflicto en el que la palabra camuflaje empezaba a contener un importante valor militar. Los primeros meses de la guerra fueron confusos respecto a este tema, y no fue sino hasta 1915 cuando se empezó a comenzar a tener solución para muchos de los ejércitos, demasiado tarde para muchos de sus soldados. A continuación te mostraré algunos ejemplos de los diferentes uniformes de los ejércitos que participaron en esa guerra y que implementaron el camuflaje gracias al aprendizaje que les dieron los soldados británicos. Francia, al inicio de la guerra, envía a sus tropas vestidos de azul y rojo para ensalzar el nacionalismo de sus soldados. Esta decisión fatal del gobierno francés hizo que el ejército tuviera miles de bajas en los primeros meses a causa de su camuflaje nulo. Entre 1914 y 1915, el uniforme que puso Alemania a sus soldados fue más discreto que el francés, aunque también tenía rasgos característicos y no era color militar del todo. Este uniforme de color gris se mantuvo hasta el año 1915. Ya en 1916 se entrega el nuevo uniforme color sucio, que se adapta bastante bien al concepto de camuflaje. En 1914, el soldado belga va a la guerra uniformado de color negro completamente, usando gorra o sombrero dependiendo de la unidad a la que pertenece. Ya posteriormente, entre 1916 y 1918, este ejército se armó con material francés, adoptando el uniforme color verde con el objeto de mimetizarse. El uniforme italiano, de entre 1917 y 1918. El ejército tuvo varias versiones de uniforme a lo largo de la Gran Guerra, colores verdes y grises. Este color de uniforme podríamos decir que da camuflaje, pues Italia luchó en los Alpes contra Austria y no había vegetación, pero sí suelo pedregoso y nieve, obteniendo buenos resultados con esto. En 1917 y 1918, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, la balanza se inclinó hacia el lado de la Triple Entente. El soldado norteamericano vestía un uniforme verde militar parecido al británico. Es así como esta gran innovación en los uniformes militares, descubierta por los Boers, logró hacer una gran diferencia en las luchas posteriores, siendo aún hasta en la actualidad de gran importancia para los ejércitos más poderosos. Como ejemplo claro te muestro algunos de los uniformes actuales de los cuales manejan mejor el concepto de camuflaje. Y bien amigos, pues esto es todo por hoy. Esta es nuestra primera cápsula informativa, espero les haya gustado. Denle like y nos vemos hasta la próxima.